decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Les pregunto aquí a los columnistas, Horst Greve, Gabriel Loza, ¿quién es el mejor jugador? Les voy a preguntar antes de entrar en economía. Bienvenido, Horst. Gracias por estar acá, como siempre. Gracias por la invitación y muy contento de estar aquí. Gabriel Loza, bienvenido, estás en tu casa. Y el mundo se divide también entre quienes tienen gas y entre quienes no lo tienen y entre quienes lo saben vender y quienes no. ¿Cómo estamos con el gas después de que, y antes también, de que el presidente Luis Arce haya hecho referencia a la disminución de las reservas de gas en un evento en Oruro? Hay muchas interrogantes en torno a esto. Creo que no hay que llegar a los extremos de algunos analistas que dicen que ya no hay nada, que no se hizo, que todo muy mal, y tampoco ser exitistas diciendo que no, pero ahorita perforamos y hacemos. Creo que hay que ser honestos en esta política estatal y dar certezas, dar noticias positivas, pero reales también a la población. ¿Cómo estamos en esto del gas? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo diría que hemos tenido una época desaprovechada de buenas condiciones para aumentar lo que es importante en el país, el excedente gasífero que permite financiar desarrollo, permite hacer políticas sociales más efectivas, etcétera, etcétera. Ahora, lo que creo que es inocultable ya, y las palabras del presidente han corroborado eso, estamos en una situación crítica porque estamos haciendo un cambio de situación en el balance energético del país. Hemos dejado de ser exportadores netos de hidrocarburos y estamos convirtiéndonos en importadores netos de carburantes, lo cual quiere decir, con otras exportaciones, con otros ingresos en divisas, tenemos que financiar el déficit que tenemos en producción nacional de carburantes. Esa es una mala noticia. El pasado fue buena noticia. Creo que hay una revisión imprescindible que hacer. ¿Por qué hemos fracasado en encontrar nuevos pozos, en hacer la exploración adecuada, con tecnologías y con personal capacitado, profesional, de buena calidad internacional, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un momento de viraje en nuestra matriz de hidrocarburos. Ojalá que podamos en algún momento recuperar también mercados, porque ha ocurrido lo siguiente: la Argentina, que era nuestro comprador después del Brasil, tiene gas suficiente para ser exportador. Y también nos va a ocurrir eso con el litio. Entonces, la diversificación de mercados de exportación de gas es una necesidad urgente, y para eso tenemos que hacer un esfuerzo serio para evitar que tengamos los avatares de modificaciones de precios de nuestras importaciones de hidrocarburos en desmedro de nuestras divisas, de nuestras reservas internacionales. Yo prefiero analizar lo que mencionaste al principio, lo de los ciclos. Si uno ve la historia de Bolivia, han sido de ciclos. Ha habido el ciclo de la plata, por ejemplo, del siglo XIX, su auge, y cayó el ciclo de la plata por la caída de los precios internacionales. Después vino la goma. La goma fue también un ciclo que hasta 1920 se exportaba la goma, el caucho. Y también hubo una sobreproducción ahí en esa época. Después vino el estaño. Y lo que marcó el estaño
es todas las tendencias nacionalistas revolucionarias que después se dieron ante esa crisis que hubo en el país y a nivel mundial, y que dieron lugar a un problema de control de los recursos naturales. Bolivia fue uno de los primeros países en nacionalizar, aparte de hidrocarburos, lo hicieron también los mexicanos. Y después vino el 52 con la nacionalización de las minas. Y el ciclo del estaño nos duró ¿hasta dónde? Hasta el 80, hasta el 82, ahí con la caída de los precios. Pero en el caso nuestro, empezó este ciclo del gas con un proceso que se preparó para hacer contratos, que todo un proceso, pero también en las reservas que se basaron primero, y esa ha sido siempre mi hipótesis, eran los pozos viejos que se llamaban, que más bien YPFB había tenido, que tenía que tener antes, y a los que se le bajaron las regalías en lugar de cobrarles 50. Entonces, un proceso de administración relacionado con el uso de los recursos naturales. Ahora el tema del gas, pensamos que del precio del petróleo, que estaba indexado, el precio del gas, todo eso, sino ahora es un problema físico, de volumen físico. La misma razón dice que las reservas de hidrocarburos se sabrán en 2 semanas. No se han agotado las reservas, actualmente al 22 son 6.71 trillones de pies cúbicos. Lo que sí tenemos que dejar a la suerte y tenemos que obrar más bien con nosotros en una política de diversificación de las exportaciones. Ya no. Entonces le doy la bienvenida antes de Pepe Murillo a Jorge Barraza por esto que está marcando en nuestra casa periodística, sin duda en La Razón, en Extra, y está marcando en el mundo del periodismo deportivo. Creo que hemos puesto un sello, no solamente en nuestra casa, hemos puesto un sello en el periodismo, y claro que había que recordar esto. Este es el producto final, el uno de la historia del fútbol boliviano. Quiero comenzar hablando, por supuesto, de Jorge Barraza, que es un argentino que está sembrando Bolivia, porque Jorge, lo tengo que volver a repasar, Jorge Barraza es un periodista deportivo argentino, un periodista que nació, de esos que nacen periodistas, ¿no? No había nacido y era periodista, y sus pasos por Crónica, por el Gráfico en Argentina, su dirección de la revista de la Comebol durante tantos años, sus columnas, su militancia en el fútbol a secas y su trabajo en tantos diarios de América Latina, pero sobre todo su corazón demostradamente puesto en esta casa, en La Razón y Extra, han permitido este producto. Es una idea de Jorge, es una iniciativa de Jorge Barraza que ha llegado a ser carne y hueso gracias al compromiso de sus compañeros y compañeras de trabajo, a quienes vamos a felicitar. Pero primero, gracias, Jorge, por el aporte, y felicidades por este bebé. Bueno, gracias a vos, porque La Razón es mi casa, me dieron la oportunidad de hacerlo. Yo propuse una idea, pero la satisfacción hoy es porque esa idea se concretó, ¿no? Pues yo siempre digo, hay que poner la pelota dentro del arco. Jugar bien está bárbaro, pero hay que poner la pelota dentro del arco. ¿Qué es poner la pelota dentro del arco? Tocar. Hay que tocarlo y ya está. Y bueno, estamos muy felices porque ha participado todo el fútbol boliviano detrás de una idea. ¿Cuál? Elegir al que ha sido el mejor futbolista de este país a lo largo de la historia, que no es fácil porque ha habido muchos. Y bueno, Marco, que está feliz, porque recién hablé con él. El diablo, ya lo sabe. Claro, no, está feliz, estoy como loco, ya di 3 entrevistas. Dice, ya ¿no? lo han invitado a todos lados. Sí, excelente. antes que nosotros ya se anticiparon y lo han entrevistado. Y bueno, para él me dice, esto es muy fuerte para mí, es consagratorio. Y realmente es consagratorio porque han participado 118 personas de manera personalizada que escribieron una argumentación.
de por qué Juan, por qué Pedro, ¿no? Sus tres mejores. Sus del tres fútbol mejores, boliviano. es decir, ahí está Carlos Mesa y El Chasqui. Carlos Mesa eligió a Echeverri. ¿Por qué Echeverri? ¿Por qué? Miren, ahí está el Tano, El está Tano, Claure. Marcelo sí. Claure. Nuestro Ahí equipo. tenemos a Rafa Sempertegui, el gringo González, Roberto Aguirre. Mario Espinosa. Mario. Es decir, conocedores del fútbol, dirigentes, periodistas deportivos, jugadores, hinchas, DTs, aficionados, personajes, bolivianos, no bolivianos, pero conocedores que han sembrado su voto. Todos. Dirigentes, técnicos, jugadores, periodistas, personalidades del fútbol. Y lo que más nos alegra es que, más allá de las 118 personalidades que han dado su voto argumentándolo, han participado, hemos tenido 25.091 votos vía redes sociales. Es mucho. La gente. Es muchísimo. La gente. La gente, y la gente también lo votó Echeverri, ¿no? Que dicho sea de paso, casi dobló al segundo, que es el Chichi Romero, y además de los votos, la gente participó comentando. Además, votó por tal o por cual, pero además quería agregar una opinión. Y hubo 2.602 comentarios. Esto nos alegra muchísimo porque la gente se involucró. Excelente. Y de toda esta votación, lo que surge es lo siguiente. El más votado, Marco Echeverri, el uno de la historia. El más admirado, Chichi Romero. La gente admira extraordinariamente lo que fue ese jugador. Su capacidad para ganar solo, esa personalidad que tenía el Chichi, el dominio de pelote, yo qué sé. Y el más querido, Ramiro Chocolatín Castillo. El Chocolatín Castillo, por eso los stronguistas le hemos hecho una saya, la saya del Chocolatín. Claro, la del Papirri. Pero es notable, ¿no? Porque cómo se diferencian las cosas. Yo creo que el más respetado, por ser el más votado, Echeverri. El más admirado, el Chichi. Y el más querido, Chocolatín Castillo. Una cosa que, vos fíjate, son tres matices diferentes. Esa foto que estamos viendo, yo quisiera, esa última foto que estábamos viendo, le quiero pedir a producción si la puede agrandar, es cuando el presidente de la Conmebol le está entregando la medalla al subcampeón a Marco Antonio Echeverri, que la recibe con resignación, porque ese equipo de Bolivia del año 97 merecía esa copa, jugó una copa extraordinaria, ¿no? Y pierde en la última fecha contra Brasil. Bueno, siempre se puede perder contra Brasil. Mirá qué nenes, ¿no? Ahí está Valdivieso, claro. Y ahí está un amigo nuestro que es Lucho Cristaldo. Que también estuvo acá en el programa especial junto a Carlos Mesa, junto a Guido Loaiza y Uy, Cristaldo. qué lindo programa por la calidad de los Así es. invitados, ¿no? He llamado a 2 expertos para que me den certezas o para que se escandalicen junto a mí. Gracias, Toto Arévalo, Alfonso Toto Arévalo, periodista deportivo, uno de los nombres clave para contar el fútbol, para analizarlo, para hoy tener una mirada más clara. Toto Arévalo, además de darte, te tuteo porque eres amigo, además de darte la bienvenida, quiero agradecerte haberme acompañado ahora que mi papá se ha ido y ahora que yo me siento tan sola, agradecerte el haberme acompañado. Toto, muchas gracias. No, Claudia, para mí es un gusto estar aquí. Y está a mi lado también Julio Peñalosa Bretel, no necesita la bienvenida, Hola, columnista, otro amante del fútbol. Si yo me escandalizo, Julio me ganará, No, terrible. ya no me asombra ni nada. siquiera. No, para nada. A ver. Estamos lejos ya del fútbol boliviano. Yo particularmente decidí tomar una distancia, aunque yo soy un militante ferviente, inclaudicable, incondicional del Tigre, de The Strongest. Pero lo que viene pasando con el fútbol boliviano se ha evidenciado de manera más enfática con esta publicación de La Razón, que nos dice que todo tiempo pasado fue mejor y que nuestro fútbol era mejor antes. Mira los nombres que están ahí, los 90 Echeverri, los 80 Chichi Romero, los 50 y 60 Ugarte, que son los 3 más votados, y a partir del 97 diría yo, cuando salimos subcampeones de la Copa América aquí en La Paz, perdiendo con Brasil 3-1,
Hemos empezado a desandar el camino, hemos empezado a retroceder. Y hoy día digamos que la figura más conocida, consagrada del fútbol boliviano es Marcelo Martins, pero por marca de exportación, no por grandes logros, ni por... Yo creo que es el futbolista boliviano que más dinero ha ganado de todos, eso sí, porque ahora hay muchísimo más dinero que antes en el fútbol, pero ni comparar con los jugadores que hemos tenido las décadas pasadas, Y a que punta están de ahí goles. precisamente en la publicación. Y a punta de goles. de Eso La dice Razón. Julio hoy en la edición de Papel de la Razón. Este era un secreto a voces, que nadie se animaba a descubrirlo. Yo creo que hace 40 años se hablaba de manejo de resultados, por lo menos. Pero siempre se cubrían y se tapaban las cosas. Lo que hay que verificar es la oportunidad en que se dice esta denuncia. Yo creo que es inoportuno. Primero, porque se lanza una denuncia general y me sorprende cuando el presidente dice la mayoría de los equipos involucrados. Mal lanzada la información. Totalmente. Muy mal lanzada. Sí. 17 equipos tiene el fútbol profesional. Cuando hablan de la mayoría, ¿de cuántos estamos hablando? Por lo menos 9. Si son 9 equipos los involucrados, eso es grave. El fútbol, el campeonato está viciado de nulidad porque gran parte de los cotejos han debido estar manejados o amañados en el juego. ¿Por qué ocurre esto? Digo inoportuno, porque el viernes juega Bolivia con Brasil. Nadie le toma atención a la selección boliviana de lo que puede ocurrir. Ojalá no haya una catástrofe. Una selección boliviana mal preparada, mal diseñada, mal trabajada, y que a la vuelta de la esquina tiene que jugar aquí en La Paz, frente a Argentina, donde curiosamente lo más importante de ese partido es que venga Messi, Claro. a que juegue Bolivia, postergando el interés y la importancia que tiene la selección para jugar una clasificatoria. Clasificatoria donde Bolivia no con un minuto de partido amistoso en el estadio Hernando Siles para demostrar su fortaleza y sacar una ventaja deportiva. Este es el tema para mí de fondo. Lo otro, este es un secreto a voces y van a multiplicarse los audios y los videos y van a aparecer. Primero, para hacer una denuncia debió concretarse la denuncia, no generalizar. Segundo, cuando leo el titular de La Razón, dice 6 futbolistas y por la información que nos llega a nosotros, que no la publicamos por un mínimo de respeto, de fuente, y porque se involucran a terceras, segundas y primeras personas, habla de 6. Yo tengo por lo menos 20 casos de los que supuestamente habrían sufrido el amaño o el manejo de los partidos por resultados deportivos. Cuando son 6 jugadores, y hablamos de la mayoría de los clubes, se ha hecho un tratamiento injusto, porque se ha involucrado absolutamente a todos. Y el objeto, el propósito, sigue siendo importante en cualquier parte del mundo, transparentar el fútbol y darle honestidad al fútbol. Pero de esto que yo me acuerdo, muchos casos se han planteado, y guardó un silencio absoluto a la federación, por 2 razones. Primero, porque seguramente los actores forman parte del circuito del fútbol. Y luego, porque no habían pruebas contundentes. En esto del amaño de partidos, yo estoy muy interesado en saber qué tipo de pruebas pueden demostrar que alguien haya manejado un partido o el resultado. Son señales de que supuestamente debían manejar en función de las apuestas determinadas acciones en un partido. Hay audios, hay videos. Que hay manejo y amaño del fútbol boliviano, sí. Ayer, hoy y mucho antes. Pero jamás se investigó a fondo para establecer las pruebas. Y el segundo defecto de toda esta denuncia mundial que ya ha desteñido la imagen de un fútbol boliviano que deportivamente no está en el mejor nivel, es que no se han seguido los procedimientos correctos. La federación debió entregar toda la documentación a su Tribunal de Justicia Deportiva, porque para eso hay tribunales entregados por la federación para que analicen y evalúen para las sanciones deportivas que debe aplicarse. El Ministerio Público evaluará y analizará para establecer sanciones delictuales o delictivas si se comprueba que los jugadores han estado prestados a un juego indebido. Son 2 caminos. Sí. Se optó por uno y no por el más importante, el deportivo, que a su vez debió entregarle a la federación una primera evaluación para justificar la suspensión del campeonato o la continuidad del campeonato. Yo termino con esto. Con 6 jugadores, 2 dirigentes y árbitros, ¿se debe suspender el campeonato? Lo primero que hay que hacer es presumir la inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario. Y hoy hemos presumido la culpabilidad de todo el fútbol en un tema muy delicado y muy peligroso, donde hay problemas, jugadores que en sus casas sus mujeres los están mirando feo, las esposas, porque presumen que ellos han recibido
dinero indirecto y en sus familias y su prestigio y su honorabilidad en juego. No se puede, de esta manera, como lo hizo Bolivia, plantear una denuncia sin establecer que las pruebas sean tan evidentes, porque los dirigentes no son investigadores y para eso hay tribunales que analicen, en el caso del Deportivo, y tribunales de la justicia ordinaria. Estoy con el alcalde Johnny Fernández, a quien le digo, alcalde, muchas gracias por estos minutitos. Sé que usted está en reunión, le agradezco de verdad este paréntesis en su agenda. ¿Cómo estamos en Santa Cruz? ¿Tiene buenas o malas? La verdad es que estamos, bueno, con buenos ánimos. Septiembre estamos entregando más de 60 obras importantes en pavimento, drenaje, parques urbanos. Estamos haciendo pasos a nivel, los viaductos. Ya tenemos 2, vamos a inaugurar en septiembre, vamos a licitar otro más. Tenemos entrega de equipos médicos, los hospitales, pupitre para las escuelas. ¿Cómo está su ejecución? ¿Cómo está su ejecución presupuestaria? ¿Tiene algún porcentaje? Sí, está avanzando, estamos nosotros ya cerca del 60 y tanto %. Esperemos que este ritmo, como vamos ahí avanzando, se cumplan las metas, pero de algo que la salud financiera está bien, muy bien. Ahora ya arreglamos la casa, ahora ya tenemos acceso a créditos, los niveles de endeudamiento sobre un 20%, estamos en un 13%, y a pesar de que ya hemos comprometido muchas obras que se están construyendo, 200 kilómetros, 200 nuevos kilómetros de pavimento. Ya yo construí en 2021 y 2022 170 kilómetros. Ahora, 2023, 200 nuevos kilómetros para los 15 distritos de Santa Cruz. Y a eso me estoy dedicando ahora. Acabo de llegar del barrio del Plan 3000, trabajando y mirando cómo se están ejecutando las obras. Hay obras por todos lados, la gente está muy contenta, hay beneficio. Hemos entregado 220.000 paquetes de útiles escolares gratuitos como incentivo a la educación. El próximo año vamos a volver a entregar para ayudarle a los vecinos, porque eso es un ahorro económico y es un incentivo para la educación de los chicos. Estamos trabajando con la alimentación. Antes se daba alimentación solamente a los de primaria, secundaria no tenía. A partir de este año ya entró secundaria. Estamos haciendo el proyecto de Mi Promo a la U, donde lo vamos a ayudar a los bachilleres para que entren a las universidades. Le vamos a dar un fondo para que podamos ahí habilitarlo. Eso que usted mira ahí es el viaducto del Plan 3000, mire, hermoso, grande, son casi 500 metros de longitud. Va a ser una obra gigantesca para el Plan 3000, la Villa 1 de Mayo, los lotes. Allá viven más de 600.000 habitantes que van a beneficiarse con esta obra, que se complementa con doble vía y vías de acceso a diferentes zonas y distritos de esa zona sur. También tenemos en la zona oeste otro viaducto de más de 100 millones de bolivianos, que es una obra gigantesca para esa zona donde está el parque industrial, la feria, los que vienen con flota, vienen del Beni. Vamos a poder descongestionar el tránsito vehicular en esos puntos de la ciudad. Bueno, y así estamos avanzando, trabajando, entregando obras en el mes de Santa Cruz y qué mejor homenaje que hacer entregando obras, ¿no? Alcalde, no voy a negar que son buenas noticias y tengo que preguntarle también por sus relaciones con la gobernación. ¿Cómo se está llevando la alcaldía con la gobernación cruceña? Ni chicha ni limonada. A ver, explíqueme cómo A es ver, eso. ni chicha ni limonada. No, muy poco se hace porque ellos no tienen no tienen ningún proyecto de contraparte para poder ejecutar. Todas las grandes obras las estamos ejecutando nosotros con nuestros recursos, con financiamientos propios, como también con algunos financiamientos que hemos conseguido del UPRE, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, otro apoyo del Ministerio de la Presidencia a través de programas que nos están ayudando en Santa Cruz. La verdad es que los organismos multilaterales de crédito, donaciones, estamos captando mucho apoyo. Y esa es la dinámica que le estamos emprendiendo a nuestra gestión. Y lo importante es que el alcalde, mire, todos los días estoy entregando obras. El mejor homenaje de Santa Cruz es entregar obras. Y eso es lo que quería la gente. Así que estamos avanzando
las escuelas están con un 94% de internet gratuito, imagínense. El 94% Alcalde, son más. ¿Ah? ¿algún asesor o asesora le ha dicho al alcalde tiene que lanzarse a una reelección? Es prematuro hablar eso. Tengo que seguir haciendo obra. ¿Sabe qué hago yo? Cada 6 meses lo junto a todos mis técnicos, a los secretarios, directores. Vengan, alcalde. A ver, esto prometí en mi campaña. ¿Qué hemos avanzado? Bono escolar, ya cumplimos. Bono escolar segundo, ya cumplimos. Útiles escolares, ya cumplimos. Pavimento, estamos cumpliendo. Puentes, estamos cumpliendo. Ambulancias, ya compramos. Y nuevas ambulancias a los locales. Equipamiento, tomógrafo y todo lo que es el equipamiento de primer y segundo nivel, estamos cumpliendo. Medicamentos, más de 100 millones de bolivianos en medicamentos, estamos cumpliendo. Y así estoy tomando el examen, alcalde, permanentemente. Porque cuando salga, yo lo que voy a es rendir cuentas al pueblo, decirle, mire, ustedes votaron por esto, y aquí está la respuesta, aquí yo lo cumplí, ahora me voy, ya cumplí con lo que ustedes querían para Santa Cruz, y esa es mi primer tarea, estoy en eso. Ya estamos en un 70% de la propuesta electoral cumplida en 2 años y 3 meses. Mire. Y hemos invitado también a una persona que conoce los detalles. Quiero darle la bienvenida nuevamente acá en nuestro estudio a Roxana Pérez del Castillo, concejala del municipio de La Paz por el Movimiento al Socialismo, y le hemos invitado, Roxana, porque sabemos que tiene datos que nos pueden ayudar a avanzar en esto. Bienvenida, gracias por llegar hasta esta montaña. De lo que he dicho, ¿qué me ha faltado? ¿En qué estamos con esto? Y yo creo que la primera pregunta es, ¿realmente hay una acusación con indicios fuertes o esto es un caso de persecución política, como siempre se dice, sobre todo del lado de quien recibe la acusación? ¿Cuál es la percepción y los datos, sobre todo, Roxana? Bueno, yo creo que primero hay que establecer que muerto el rey, vive el rey, ¿no? Y la información es evidente en el proceso de investigación, ¿no? Hay un proceso de investigación en curso, y hablar de persecución política me parece, más allá de que yo creo que la justicia tiene serios problemas y lo comparto con la población, pero en este caso creo que lo está promoviendo una persona emergente de la FEJUVE, de una FEJUVE, o sea, territorialmente, y que en este momento no tiene ningún poder. Entonces, decir que es una persecución política creo que es poco objetivo. Lo cierto es que lamentablemente los alcaldes, alcaldesas de nuestro municipio salen muy mal porque han entendido erráticamente que el municipio es un escudo de impunidad para enriquecerse. Y creo que es momento de cambiar eso, ¿no? Y de que los recursos de la población retornen en obras, en servicios y en mejores condiciones de vida, y que dejemos de utilizar como plataforma político-partidaria y para beneficio personal de algunos cuantos el Ejecutivo Edil. ¿Qué datos tenemos de esta acusación? ¿Cuáles son los indicios que han alarmado en el municipio? ¿Ustedes tienen información al margen de la que se está manejando en la justicia? Sí. Bueno, nosotros claramente lo dijimos ya anteriormente lo dijimos, establecimos que de acuerdo a los documentos de importación, los buses habían costado $65,000 por unidad, pero que en realidad hemos terminado pagando... Son buses chinos, ¿no? ¿Los recordamos? Sí, así es. Se cambió además el proceso de adjudicación, se modificaron los elementos para obtener, por ejemplo, los repuestos, situación que ha determinado que se queden mucho tiempo y que sigue pasando en un parecido a un cementerio de buses Pumacatari, porque no se tenían los repuestos y cuyo mantenimiento claramente es muy, muy complicado con ese contexto, ¿no? Y esto emerge del proceso de contratación, lamentablemente, de nuevo reitero, modificado de manera arbitraria por quien en ese momento estaba encabezado como burgomaestre, es decir, Luis Revilla Herrero. Y por supuesto su entorno más cercano, ¿no? Decía que los buses Pumacatari han sido adquiridos por $65,000 por unidad, y lamentablemente hemos terminado pagando entre 160, 180 y 210,000, ¿no?
por unidad. Por unidad. Eso es alarmante. El proceso de investigación... En muchos casos llega casi al doble, ¿no? Claro, podríamos haber comprado 2,5, casi 3, digamos, buses por lo que hemos adquirido 1. Eso sin duda alguna afecta a los intereses de la población paceña y ameritaba un proceso de investigación. El proceso de investigación ha establecido un posible sobreprecio de 438.068 bolivianos por bus Pumacatari, es decir, en este proceso de adjudicación, porque no es el único proceso, se estima un posible sobreprecio de más de 26 millones de bolivianos por el proceso de adjudicación. O sea, ese sería el daño, digamos. El daño económico, ¿no? Pero ahí hay que aumentarle el lucro cesante, daño emergente, etcétera, que son elementos que seguramente se van a poder ya dilucidar en el proceso correspondiente. ¿Tiene algún dato sobre cómo se está vinculando y esto está también ensuciando la imagen de la esposa, de la suegra? Es decir, ¿hay elementos concretos? ¿Los tienen ustedes o esto responde únicamente al ámbito judicial? Es parte del proceso de investigación, pero claramente conocemos que se ha establecido un análisis, una investigación financiera por los movimientos extraños, ¿no? Y que no cuadraban con los ingresos que tenían las personas cercanas al entorno del exalcalde Luis Revilla. Entre ellas está lamentablemente la madre de la esposa de Luis Revilla, que hoy ha sido determinada su detención domiciliaria por una imputación ya procesada en su contra. Además, eso quiere decir fianza, que hay ¿no? una fianza, arraigo, etcétera. Eso quiere decir, para hacerlo sencillo, que hay una duda razonable de su probable autoría en el proceso de investigación y en los delitos que se les está denunciando. Interpol está buscando al exalcalde de La Paz, Luis Revilla, en 195 países para determinar su paradero y lograr finalmente avanzar. En este caso siempre es más difícil en la ausencia del principal acusado. Estamos hablando de la adquisición de 61 buses con sobreprecio, con presunto sobreprecio. Hay una notificación del sello azul de Interpol que se ha emitido a fines de enero de este año y actualmente se verifica la entrada y salida de los países donde opera la organización internacional para localizar al ex alcalde Luis Revilla. Esta notificación azul se utiliza para la búsqueda, ubicación de una persona y una vez que se logra localizar ya se informa a Interpol La Paz para proceder con el intercambio de la información, etcétera. ¿Qué más tenemos nosotros? Que el fiscal asignado al caso, Tomás Choque, a quien estamos intentando conectar, a ver si nos da algunos elementos, ha señalado que una vez que se establezca la ubicación se tramitará el sello rojo con fines de extradición. ¿Hay algún dato que se comenta en la alcaldía y cuál sería la oposición hoy de Iván Arias, que creo que también se ha sumado a esta denuncia, ¿no? Se sumó a la denuncia, pero también hay un silencio bastante curioso, ¿no? En el caso, después de que el exalcalde sale públicamente y arremete contra el señor Iván Arias y señala públicamente que ellos tenían un pacto y que eran aliados políticos y que llama muchísimo la atención de que en ese contexto el señor Iván Arias, hoy alcalde, se sume al proceso de investigación. Esto sin duda alguna baja las aguas del Ejecutivo Edil y pues habrá que ver porque además en una adjudicación prácticamente similar, ha participado Iván Arias, ¿no? El 2019 se genera otro proceso de adquisición de los buses Pumacatari y el 2021-22 se termina de pagar el 50% de estos buses Pumacatari por el alcalde Iván Arias, quien podría haber parado el proceso de licitación, más cuando ¿Ya tenía los elementos? Claro que sí, ya se había personado al proceso
que es este proceso que es de la gestión 2012. Pero adicionalmente a ello, nos llamaba muchísimo la atención porque había una demora muy abundante del arribo de los buses Puma Qatari. Y nosotros hacemos la consulta porque además se había pagado el 50% por la gestión de Luis Revilla. Esto no está contemplado en la norma. El Decreto Supremo 181 y sus modificaciones te establecen hasta un 20%. Sin embargo, van más allá y le pagan el 50%. Y el alcalde Iván Arias hace una ampliación del plazo para que arriben los buses. Y cuando consultamos por qué, nos responde de manera formal diciendo que ellos se habían gastado la plata, es decir, el 50%, utilizándolo en otros ítems y necesidades del Ejecutivo, cuando el seguro tiene un propósito específico y no debería haber sucedido eso. Eso lo tenemos por escrito y finalmente termina pagando Iván Arias el otro 50%, razón por la cual arriban los buses que hoy están abandonados, deteriorándose y sin servicio a la población. ¿Por qué? Bueno, yo puedo hablar de hipótesis y suposiciones, ¿no? Claramente hay ahí una cercanía con una federación que ha sido constituida partiendo la visión metropolitana del servicio de transporte que se llama Chuquiago-Marca, quienes han señalado también públicamente que no estaban de acuerdo con el servicio ni nuevas rutas de los buses Puma Qatari. ¿Y los buses están parados ahí? Sí, ¿Tienen constancia? más de la mitad de la flota. Estaban en el PUC. Y cuando hubo el problema del PUC, del asentamiento y de las aguas y demás, que por cierto siguen arreglando, lo han trasladado a Bolonia, a un parqueo de Bolonia. Nosotros hemos hecho una investigación ahí cerquita a Irpavi, pegado prácticamente a Irpavi. Nosotros hemos hecho la investigación, hemos hecho la inspección y lamentablemente se están deteriorando. Hoy está con nosotros el presidente del Strongest, a quien no puedo sino recibir con una canción del Papirri. A ver, para ponerle un poquito de azúcar en esto tan amargo que se vive en el fútbol. El Club The Strongest acaba hace unos minutos de publicar un comunicado que no voy a leer porque aquí tengo al presidente del Strongest, a quien le digo muchas gracias. Su primera visita acá al presidente del Strongest, Héctor Montes, gracias por llegar hasta esta montaña. De la montaña del Tigre en el complejo se ha venido a la montaña de Auquisamaña. Gracias, Héctor Montes, por estar acá. ¿Y cómo se siente hoy? ¿Qué van a hacer? ¿Qué diciendo han sacado el comunicado? ¿Cuál es la determinación? Bienvenido. Gracias, Claudia. Al escuchar la canción me pone muy emotivo. Es un momento de crisis para la institución muy duro. Hubiese querido venir en una circunstancia diferente, en algo que estamos soñando, anhelando los stronguistas, que era levantar el trofeo. Las condiciones mostraba la tabla usted, Claudia. El equipo que nos sigue y el que propone que este torneo sea anulado, ve imposibilitado llegar o empatar o tomar la punta. Y nos duele porque gente poderosa cree que puede hacer y deshacer nuestro fútbol. Y no es correcto. ¿De quiénes hablamos? Marcelo Claure. Es el Bolívar el que propone la anulación de este torneo, porque están 8 puntos el Club de Strongest. Hace un par de días o una semana, primero sale el presidente del Club Bolívar indicando que no se debe parar el fútbol. Pero pasan las horas y los días y cambia de opinión. Pero es la opinión de Marcelo Claure. Aquí es la Federación Boliviana del Fútbol quien ha determinado. Es la decisión de los 14 clubes. No debía votarse para empezar, porque el Consejo de la División Profesional no es un órgano de toma de decisiones ni vinculante. Podrían haber sugerido el que toma las decisiones del Comité Ejecutivo, quien dice que irá a la Conmebol para recibir sugerencias o hacer consultas. Pero ayer vimos en la reunión, y lo digo por eso, con este sentir, como una presión para suspender inmediatamente, no suspender, anular el torneo, que el Club de Strongest durante 8 o 9 meses lo ha llevado en la punta, ha estado primero y lo ha trabajado y lo ha esforzado y se ha sacrificado para estar ahí. Y no es justo, por eso voy y le digo, quien propone, quien mueve, porque esto es como en política, Claudia. Desde el día anterior van moviendo fichas para lograr apoyo a este cometido, que inicialmente muchos se habían pronunciado y decían que no era lo coherente suspender, porque además
hay jurisprudencia. Ahí está el tuit de Marcelo Claure, en total desacuerdo de que se pare el fútbol. Hay una plantilla por pagar, hay partidos por ganar y hay hinchas que no pueden vivir sin fútbol. Hay que investigar, castigar y sobre todo usar esta oportunidad para reestructurar casi todo. Pero después hay otros tuits que los podemos ver también, si me permite. Esta última parte, Claudia, Sí, habla de este reestructurar. tuit. Sí. ¿Cómo podemos reestructurar el fútbol simplemente anulando un torneo y convocando con los mismos actores, sin ni siquiera haber definido responsabilidades? ¿Cuántos jugadores tenemos en la división profesional? Alrededor de 400. ¿Los 400 son responsables? ¿Cuántos árbitros, cuántos dirigentes? No se ha determinado de manera individual los responsables. Y vuelvo al punto, presidente. Enseguida le planteo la idea. Vamos al tuit, por favor. Ahí dice Marcelo Claure, si no veo una reestructuración total del fútbol boliviano, donde se haga una verdadera investigación, donde se castigue a los corruptos y se limpie toda esta corrupción, se acabó el proyecto Bolívar para mí y seré el primero en irme de Bolivia y no invertir más. Es inédito invertir en algo que está podrido de corrupción, dice Marcelo Claure. Ayer Toto Areva lo dijo y Julio Peñalosa, periodista, también lo dijo. Hay corrupción, hay huecos negros en el fútbol, pero no han aparecido ayer, no se están descubriendo ayer y no van a desaparecer así. O sea, con una anulación, mañana van a ir angelitos a jugar, árbitros con sus alas. Esto no va a suceder. Y lo peor es que este antecedente va a ensuciar cualquier resultado posterior, porque van a decir, ganó, pero está amañado, ganó el Bolívar, amañado, el Strongest, amañado. Pase lo que pase, va a estar amañado y esto no tiene una lógica con lo que pueda suceder más adelante. Presidente, el Club de Strongest ha sacado un comunicado donde ha tomado decisiones hoy en la mañana. Ese es el plantel de jugadores. Es el plantel de jugadores. Recientemente, hace unos minutos, acaba de sacar el directorio también. Bueno, el del plantel... Es un comunicado oficial, ahí lo tenemos. Me llama el capitán oficial y me dice, estamos molestos. Claro. Y queremos expresarnos. Yo le digo, capitán, ustedes tienen todo el derecho. Yo no puedo ni decirles qué van a decir, ni corregirles. Entonces, tal cual, ellos me piden la autorización para usar el distintivo del club, en este caso el membrete, y sacan este comunicado donde en su parte central... Sí, expresan la molestia, Así pero es. hablan algo que es muy fuerte. Realmente para mí es una medida que creo que en este momento es la que se nota como algo muy, muy fuerte, ¿no? Voy a leer el párrafo principal. Primero, por supuesto, la molestia colectiva se está menospreciando. 9 meses de nuestro trabajo, dicen los jugadores, 6 puntos de ventaja y estando punteros del campeonato que conseguimos por méritos propios. No obstante, creemos que las decisiones tomadas han dejado un mal precedente, castigando a todos por las acciones de unos pocos y tomando decisiones a conveniencia de la tabla de posiciones, perjudicando de forma directa al Club The Strongest. Cabe mencionar que el anterior campeonato, faltando 6 fechas, pasó algo similar en nuestro torneo, dentro del cual terminamos como punteros únicos del campeonato 2022 y nunca se nos reconoció el esfuerzo y sacrificio de casi un año. Nosotros como jugadores nos debemos a una hinchada que alienta partido a partido y por lo tanto la decisión que tomamos de manera unánime como jugadores y afectados del Club de Strongest es que no nos presentaremos en el campeonato extraordinario a realizarse por la injusticia que percibimos contra nosotros, que somos los mayores perjudicados y de manera directa con esta decisión. Bienvenido, diputado de Comunidad Ciudadana por Chuquisaca, Marcelo Pedrazas, que ya teníamos una colección de entrevistas Zoom y nos debía esta visita presencial. Hablemos de política, hablemos de las fuerzas políticas, que las queremos así, en plural. Sería un país menos democrático, más aburrido, si hubiera una sola fuerza, una sola manera de pensar y de mirar el país. Necesitamos distintas versiones, distintas propuestas. Una de las más sólidas en el país es Comunidad Ciudadana y por eso lo hemos invitado, diputado, porque sabemos, no le pregunto si hay tensiones, yo sé que hay tensiones, como sé que hay tensiones en el MAS, como sé que hay tensiones en Creemos. Le haremos una radiografía a Comunidad Ciudadana. ¿Cómo describe los momentos, los quiebres actualmente en Comunidad Ciudadana? Voy a empezar con un chisme y usted me corregirá.
me dijeron que si en el MAS hay 3, porque en el MAS no solamente es ala arcista, ala evista, hay un ala choquehuanquista, y agárrense porque las cosas se pueden poner todavía peor. ¿Qué pasa en Comunidad Ciudadana? Un pajarito me ha dicho que si en el MAS hay 3, en Comunidad Ciudadana puede haber 5. ¿Es verdad? No, no creo tanto así. No, lo que sucede ahora en la Asamblea Legislativa es que evidentemente ya no hay fuerzas políticas que están representadas, especialmente en la Cámara de Diputados creo que hay bloques políticos, bloque de oposición, bloque de oficialismo, dentro de los bloques hay visiones evistas, arcistas, y dentro de Comunidad Ciudadana no veo una fragmentación tan grande, pero sí creo que hay una fuerte crítica a la forma de conducción de la alianza desde la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos sido críticos en aquello, hemos cuestionado las formas de adultocentrismo. ¿Quiénes nosotros, diputado? ¿Quiénes son nosotros? Varios parlamentarios respecto a las posiciones que se han asumido, especialmente con esta decisión de las elecciones judiciales, que creo que no son las decisiones mayoritarias. El Senado para mí ha cometido un error político de promover esta forma de elección judicial que en todo caso agrava la situación de la justicia, no la mejora porque no se han introducido elementos que la oposición toda la vida ha pedido, que es la meritocracia y la idoneidad, y estás generando una normativa que es muy permeable para que cualquier persona acceda a esta administración de justicia, al margen de que también creo, y comparto con muchos colegas que han hecho eco esto, no solamente es la elección, ¿no? El tema es mucho más grande, mucho más complejo, porque si bien el movimiento al socialismo te plantea una reforma, yo creo que hay que hacer una transformación de la justicia, porque reformarla ha habido muchas veces y no ha dado resultado, y esas transformaciones no solo pasan por una elección y cambio de, no sé, para decirlo de una manera, no sé si vamos a cambiar de magistrados que son alcapones por Vitos Corleones, digámoslo así, ¿no? O sea, no hay... De Guatemala a Guatepeor. Creo que ese ha sido un punto de inflexión que ha sido muy crítico en la Cámara de Diputados, quienes somos parte de Comunidad Ciudadana. ¿Y quiénes serían los líderes en estas distintas fuerzas dentro de Comunidad Ciudadana? Bueno, yo creo que en Comunidad Ciudadana hay una posición muy adultocéntrica, que es muy paternalista de ver la política, es decir, a la gente que llega, y no estoy hablando de edades, no es de mayores contra jóvenes, sino el hecho de interpelar o cuestionar ese paternalismo de decir, espera tu turno, digamos, ¿no? O sea, o tú no conoces mucho esto, no has tocado la cosa pública durante mucho tiempo. ¿Eres joven o no tienes experiencia, digamos? Sí, pero de hecho también hay gente mayor que tiene pensamientos y formas de querer hacer política de manera diferente y tampoco son tomados en cuenta, ¿no? Yo creo que ese es el error sustancial que hay ahora dentro de la alianza respecto a las conductas políticas que se toman. Ahora, yo no voy a decir aquí, por ejemplo, yo he tenido relaciones muy cercanas respecto al trabajo político con Carlos Mesa, que es el líder y el presidente de la alianza, a quien se lo reconoce, pero en las conversaciones que yo he tenido a lo largo del tiempo, producto de la campaña y todo, que han sido incluso horas y horas largas, yo no veo una persona que tome decisiones adultocéntricas, es más bien amplio. Yo creo que hay un grupo ahí que... O sea, usted, diputado, reconoce y reafirma el liderazgo de Carlos Mesa dentro de Comunidad Ciudadana. Ahora es el presidente de la alianza, o sea, no desconocer aquello sería desconocer la propia alianza. Hay un liderazgo dentro de lo que implica la representación política que tiene Comunidad Ciudadana también dentro de la Cámara de Diputados. El tema es que las conductas políticas que se asumen son adultocéntricas y ahí está el tema de la elección judicial. Pero aquí está el factor, ¿cómo ha sucedido en el MAS? ¿No? Decían, ¿cuál es el factor de unión? Cuando Evo Morales era presidente, él era el factor de unión y eso de pronto es lo que en este momento explica en parte la crisis dentro del MAS. Evo Morales ya no es el factor de unión, no lo es estrictamente Arce ni Choquehuanca y ese es el problema que ellos tienen en su casa. ¿Qué sucede en Comunidad Ciudadana? Carlos Mesa está consolidado en su liderazgo, sigue siendo el factor de unión, es alrededor de Carlos Mesa que hay que saber trenzar bien visiones diferentes dentro de Comunidad Ciudadana. Hay una presidencia que está a cargo de él, de la alianza, y esa presidencia es hasta el 2025, al margen de que existen otras fuerzas políticas que componen la alianza. Yo creo que el factor que está generando esta división es ese grupo cercano ¿A Carlos Mesa? A Carlos Mesa, que es adultocéntrico y paternalista, que no permite un debate y una reflexión
Carlos distinta de Alarcón, hacer Cecilia política. Requena. Hay una dirección nacional donde están justamente miembros de la alianza. Está Carlos Alarcón, está el señor Sehuane, por ejemplo. Alfredo Sehuane. Alfredo, y ellos están cerca de Carlos, ¿no? O sea, yo tengo una relación con Carlos Mesa, donde yo no podría decir que él toma esas decisiones cuando charlo, pero ya cuando son políticas y afectan, ya son diferentes. Entonces ahí uno tiene que hacer también la crítica constructiva de cómo vamos a hacer política de aquí en adelante. Ahora, si eso ya no acompañan, bueno, pues también uno está en la posición. ¿Dónde ubica a la senadora Cecilia Requena? Yo creo que Cecilia es más reflexiva, ¿no? Pero, ¿cercana a Carlos Mesa? Yo la he visto a veces crítica, ¿no? Pero tiene una agenda legislativa que está más vinculada al medio ambiente. Absolutamente. Entonces, estas decisiones que estamos tomando ahora pasan mucho por lo jurídico, donde yo soy abogado, entonces creo un rol ahí que jugar, producto del respaldo además que se tiene de la capital del Estado boliviano y además la sede del órgano judicial, es de no podemos hacerme a la vista gorda de muchas cosas que no se comparten. Minino Garay, gracias por estar en el país y en este programa. Músico, baterista argentino, bueno, entre Argentina y Francia, bienvenido. Muchísimas gracias de recibirme y contentísimo de estar acá en Bolivia, la verdad. ¿La primera vez? No, estuve por la primera vez en el 2005, en el Festival de Jazz del 2005, en ese hermoso teatro Municipal. Así que de ahí, desde hace ya 18 años que estaba soñando y hacía siempre... Mucha agua pasó. Y siempre tratando de llamar y tratar de volver, y esta vez gracias a la embajada francesa y al Nuna Fest, se unieron para que yo pueda venir. Sí, yo agradezco el contacto con la Embajada de Francia, amigos nuestros, y el Nuna también, que es un espacio que ya se ha vuelto un referente, ¿no? Hablamos del Nuna Fest y estoy con quien está en su casa, Vladimir Morales. Hemos estado acá haciendo música en otras facetas. Bienvenido, Vladimir. Es un destacado bajista, productor musical, un sello también en las propuestas actuales musicales. Vladimir, bienvenido y hablemos, ayúdame a hablar del Nuna Fest, que es un espacio de arte, y qué más. Bueno, muchas gracias por estar en este lugar tan lindo, con la vista espectacular, Claudia, y a todas las personas que nos están viendo. El Nuna Fest ya es un festival que se ha posicionado muy bien ya desde hace muchos años. Hablamos del Nuna, de ese rincón en La Paz, en la zona sur, en la calle 21, en la calle chiquito 21. Pero bien acogedor. Bien acogedor por la gente, por todo lo que ha generado también el Teatro Nuna. Entonces, hoy en día es un espacio donde trae artistas como Minino, el año pasado tuvimos a Richard Bona también. Entonces, hoy empieza oficialmente el Nuna Fest con la participación de Minino Garay y Hernán Jacinto. Hernán Jacinto. Vamos a estar por varias semanas con eventos de teatro, de baile, de folclore, y bueno, también con talleres. Este año no, vamos a estar apoyando en la parte organizativa, organizativa y también de los talleres. Creo que es muy importante la formación en los nuevos talentos que hay. Y creo que mi misión en el Nuna Fest es hacer eso, ¿no? Recibir también. Recibir a los artistas, pero más que nada conocer todas sus experiencias. Y yo me nutro mucho de poder compartir con ellos, aprender sus experiencias y todo. Y qué más de que los jóvenes, nuevos talentos puedan aprender también eso. Claro. Así que ayer tuvimos un taller espectacular en el Teatro Nuna. El martes estuvimos en el Alto, igual para jóvenes nuevos que han venido y lo han podido ver a Minino. Y la próxima semana estamos con otro taller que es específicamente de un actor argentino que hizo la serie de Fito Páez en Netflix. Excelente, una Iván gran Hockman. serie. Una gran serie, no la he terminado, pero es una gran serie. Entonces, así que la próxima semana hay teatro. Excelente. La subsiguiente semana vamos a tener también un taller con Grillo Villegas de composición. Y bueno, como te decía, mi misión está en la formación, en pensar en los nuevos talentos para que podamos incentivarnos y para que nos podamos motivar también para poder ser como nuestros mentores. A ver, nos acercaremos a la propuesta de Minino Garay y Hernán Jacinto. Claro, argentinos, el cordón umbilical es el tango.
Minino, que entre Francia y Argentina en algún momento tuvo que cantar "Y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver"? Speaking Tango, ¿cómo es esto? Speaking Tango, es decir, yo ya llegando a Francia a los 20 años, ya pasaron 34, me siento muy de París, ¿no? Porque es una ciudad que amo y donde pude desarrollar este disco. Ha sido algo muy importante, porque el disco está basado, el Speaking Tango es hablar los textos, algunos textos conocidos, pero cuando uno saca esos textos de tango del contexto tradicional, del tango o de la música más tradicional, lo llevo. Entonces yo, como soy un baterista, percusionista, entonces hice un trabajo de la subdivisión de poder tocar y hablar el texto como si te estuviera hablando ahora y a la vez tocar la música. Entonces mezcló el jazz, el tango y todo eso. La gente, lo principal que yo le digo esta noche para venir al Teatro Nuna, que se van a divertir. Excelente. Es divertirse con textos que están muy bien escritos, con una música que va a la vez alegre y a la vez con la improvisación. Decirle gracias nuevamente a Silvia por estar acá. Estuvo antes con nosotros en una anterior entrevista Silvia Carvajal de Quiroga, que es presidenta de la Fundación Transformando Vidas. Estamos bien, ¿no? Transformando realidades. La anterior vez nos equivocamos y ahora otra vez me vuelvo a equivocar. Transformando realidad. Pero qué cosa, ¿no? Silvia, gracias por estar acá. Felicidades por este libro que tienes entre tus manos. Lo voy a mostrar un poquito. Liberación y dignidad es el título de un texto que perfectamente pudo haberse llamado Chavela vive, porque cuenta la historia de Café Semilla Juvenil y no se la puede contar sin hablar de Chavela. Finalmente publicaron el texto. ¿Nos vuelves a recordar, Silvia, cómo nace esta idea y cómo llegamos al final de este libro? Bueno, la verdad es que la idea era que el trabajo de Chavela era muy valioso, había dedicado su vida a ello y no podía quedar solo en la memoria oral. Entonces yo pensé que había que documentarlo. Y claro, ella estuvo muy de acuerdo. Empezaron con ella, cuando ella todavía estaba... Chavela nos ha dejado hace ¿cuántos meses ya? Ella se fue el 30 de marzo. Y el libro debía haber salido ya en junio, julio, pero su partida nos quebró un poco. Seguro. Entonces, que sí. Casi no lo sacamos. Claro, pero tiene aliadas como tú, Silvia. Te tuteo porque realmente la siento muy cercana. Gracias, Claudia. Silvia y otras mujeres, jóvenes, no solamente mujeres, pero muchas mujeres, empujando este proyecto de Café Semilla Juvenil. ¿Podemos recordar a quienes nos están viendo, quienes están en el interior del país, los más jóvenes, qué es Café Semilla Juvenil y si va a seguir? Yo considero que sí. Como tú has dicho, hay gente joven que estaba mucho con Chavela en estos sábados que nunca se interrumpieron. Y yo pienso que ellos tienen todo el deseo de seguir, ¿no? Uno los colabora de lejos porque ya esto es un trabajo que Chavela hizo 36 años. 36 años sosteniendo un café que comienza en verdad con el aporte de la iglesia, o más bien con las y los soldados de la iglesia, con esta idea de hacer un café en el que se intercambien ideas, se escuchen, se logre reunir a intelectuales, a poetas, a teóricos de distintas disciplinas, militantes, aunque ni Café Semilla Juvenil ni Chavela militó en ningún partido. Está claro que es un proyecto muy ligado a una iglesia de los pobres, a una iglesia de abajo, a la izquierda, a revoluciones en la región. Ese era el color, más que un partido político, creo que era una izquierda entendida en un concepto amplio. Silvia, ¿me da esa idea? Sí, claro que sí, era una comunidad eclesial de base, ¿no?
El Café Semilla realmente era eso, ¿no? Muy seguidora de la teología de la liberación, la que nació de los basurales, de las villas miserias, la que interpretaba de verdad el Evangelio para transmitirlo al pueblo, ¿no? Que lamentablemente no pudo continuar con todo lo que tenía. Bueno, pero Chavela hizo un montón, andó un montón, marcó un camino. Quiero también destacar que el Café Semilla Juvenil fue eso, fue un centro donde se cantó, se bailó, claro, se tocó, se hizo poesía, se leyó poesía, se escribió poesía. El Café Semilla Juvenil fue un lugar de intercambio de ideas, de construcciones, de intercambio en medio del arte también, y creo que eso le da la característica principal. Tantos grupos, ¿no, Silvia? Cuando se presentó el libro tuvimos también música, ¿no? Sí, claro, con cantantes, con músicos. Se estrenó una canción, Álvaro Flores estrenó esa noche una canción para ¿Te acuerdas el título Chavela de esa canción, Silvia? ¿Cómo? ¿Te acuerdas el título de la canción de Álvaro? No. Pero es una canción a Chavela. Sí, se llama Chavela o tiene el 347, el número del café, algo de eso. Así es. No me la han dado todavía, pero sí, claro. Se hizo mucho y de ahí salieron una Dagmar, que es una maravilla. Y muchos Dagmar Dumgen, que estuvo varias veces en el Café Semilla Juvenil. De hecho, este texto, espérenme un segundito, por favor, Joaquín, en la presentación que fue en YPFB, además de, por supuesto, Silvia, que era la infaltable para comentar, para volver a contar la historia de Café Semilla Juvenil, para recordar a Chavela. Estuvo Álvaro estrenando esta canción, estuvieron un par de grupos que han estado... Adolfo Manzaneda. Son cantores que han estado desde el principio, 30 años en el café. Y estuvo Dagmar Dumgen con una canción que le gustaba muchísimo a Chavela, por eso cuando Dagmar ingresa al escenario le dice, Chavela, la canción que siempre me pedías. Está con nosotros Jorge Richter, vocero presidencial. Yo decía, tenemos muchas interrogantes, muchos temas, mucho todo, porque se está moviendo todo. Vocero, bienvenido, como siempre, Jorge. Hablemos de otro campo donde tampoco hay buenas noticias, y es esto de las judiciales, cabalmente, porque se manejan agendas, plazos, va de senadores, que si diputados, que si la oposición, el oficialismo, además cuál de los oficialismos, porque dentro del oficialismo ya hay alas, ya cada vez se habla de una manera cada vez más natural, del ala evista, el ala arcista, y al otro lado Creemos, Comunidad Ciudadana, y en medio este sistema que está encendiendo ya sus luces rojas. ¿Será que vamos a llegar a estas elecciones judiciales? ¿En qué queda todo esto? Y cuando lleguemos a las elecciones, estoy haciendo memoria, había un presidente, un candidato a la presidencia que decía, a las elecciones de presidente y vicepresidente de su estado, decía, tenemos que llegar así sea en muletas. Bueno, acá también tenemos que llegar a estas elecciones. Pero ahí, un paréntesis, las elecciones judiciales, Claudia, no van a resolver el problema estructural que tiene la justicia en Bolivia, no lo van a resolver. Vamos a elegir simplemente administradores de justicia, pero nada más que eso. ¿Por qué? Porque la justicia tiene otros problemas. Cuando la corrupción, que también está dentro del sistema judicial, se apodera del aparato de administración de justicia, esto tiene un motivo y una razón. Hombres, mujeres, jueces, juezas, magistrados, fiscales, que tienen demasiado poder, sin control, en sus manos para tomar decisiones fundamentales en lo económico, en lo social, en lo político también. Entonces, con tanto poder, sin controles cruzados, pues puede ser un juez con doctorados, con maestrías y con todos los estudios que se quiera,
Pero como decía Mariano Grondona, un hombre ordinario ante tentaciones extraordinarias. Faltan controles, número 1. Número 2, faltan controles para que también la justicia sea creíble. Una sola persona. Cuando cientos de ciudadanos requieren que el fallo de esa única persona pueda ser confiable, pero nadie supervisa a esa persona de manera fundamental y estructural. Ahí tienes el segundo elemento. El tercero, y esto lo anotó hace pocos días atrás en una entrevista muy bien Eduardo Rodríguez Belcé, el expresidente del Estado. Y él señalaba y dijo, la pluralidad jurídica, que estuvo muy bien pensada y diseñada en la Constitución del 2019, le ha faltado estructura orgánica. Esto significa entonces lo que acabamos de hablar, institucionalidad suficiente y buena para el debido funcionamiento de la justicia. Ahí hay que trabajar. Y acá viene el tercer elemento. ¿Por qué, si el diagnóstico de personas serias, Eduardo Rodríguez Belcé, por ejemplo, señalaba y decía que efectivamente ese es un mal desde el inicio de la República en 1825, en la misma entrevista coincidía en ese diagnóstico Álvaro García Linera de forma correcta? Si desde aquel entonces tenemos este problema, Claudia, ¿por qué no ha podido ser resuelto? Únicamente por escasez, falta y ausencia de voluntad política durante 2 siglos. Pasa, en mi entender, que acá existe un conjunto de intereses sí cruzados esta vez, de corporación de jueces, de corporación de magistrados, de administradores de justicia, del Poder Judicial, que ha construido un espacio de autonomía plena y absoluta, infranqueable, que para pervivir en el tiempo hace concesiones de orden político. A los políticos de todos los colores, no solo al oficialismo, a los políticos de todos los colores, les hace unas concesiones, pero guarda para sí el mayor espacio, el espacio económico, jurídico, que les permite a ellos tener el control y el monopolio del enriquecimiento rápido. En ese marco de cosas, a su alrededor hay un conjunto también de otras corporaciones que se benefician de este diseño perverso de poder jurídico. Consorcios de abogados, profesionales liberales, médicos, enfermeros, enfermeras, régimen penitenciario, un conjunto de instituciones públicas privadas a los cuales les beneficia, empresarios, sectores de las finanzas del país, sector bancario, etcétera, que siempre requieren de una u otra manera un apoyo, un favor, un fallo desde el Poder Judicial, y tienen sus mecanismos que van debajo de la mesa por los cuales van arreglando aquello. Entonces, lo que quiero decir en síntesis, Claudia, es que el conjunto de distintos estamentos, de organizaciones de nuestra sociedad, les viene muy bien este sistema judicial. Por eso no cambia, por eso no logra cambiar. Y por supuesto, al que menos le sirve y le es útil es a la población. Pero la población ahí no tiene la fuerza, porque sus representantes preservan al mundo político. Esta justicia también le gusta, porque es casi la misma sensación de sentir los poderes que tiene Dios, porque pueden conseguir algunos fallos que le son de muchos intereses. Estamos hablando del legislativo ahora. Estamos hablando del mundo político en general. Entonces, no tienen interés genuino de darle a los bolivianos y a las bolivianas un sistema que esté equidistante de todos los poderes fácticos y poderes también constituidos de nuestro país. Entonces se encuentran con mucha habilidad, lo vienen haciendo desde hace casi 200 años, Claudia, formas de que se mantenga esta justicia. En los años 60 la utilizó Barrientos para encarcelar a Marcelo Quiroga Santa Cruz cuando él era diputado, porque no le gustaron unas declaraciones de Marcelo. O sea, esto tiene mucho tiempo, Claudia. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra,
este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.